Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Ricardo Fuentes revisó su espejo retrovisor por última vez antes de dar vuelta en Paseo de los Arces. Su hija, Sofía, iba sentada en su silla de seguridad, tarareando una canción que solo ella podía escuchar, con sus pequeños dedos aferrados al conejo de peluche al que había llamado señor Bigotes. Tenía 6 años, le faltaba un diente, y estaba convencida de que los unicornios vivían en el bosque detrás de la casa de su abuelo. «Papi, ¿el abuelo Rogelio hará hotcakes?», preguntó Sofía, pegando la cara a la ventana. «Tal vez, cariño. Normalmente los hace los sábados». Ricardo odiaba estas entregas. Desde el divorcio, hace 2 años, cada interacción con la familia de Mariana se sentía como caminar por un campo minado. Su exesposa se había mudado de nuevo con su padre después de la separación, y Ricardo había accedido a las visitas de fin de semana para mantener las cosas en paz. Por el bien de Sofía, siempre por el bien de Sofía. El acuerdo de custodia había sido brutal. Mariana quería la custodia total, pintando a Ricardo como un adicto al trabajo e inestable que no podía brindar un hogar adecuado. Su padre, Rogelio Saldívar, había financiado a su equipo legal, 3 abogados que le habían hecho la vida imposible a Ricardo durante 8 meses. Al final, Ricardo había conseguido la custodia compartida, pero a duras penas. Fines de semana alternos, vacaciones divididas, y Mariana conservaba la residencia principal. Ricardo había sido reportero de Nota Roja para El Universal durante 11 años antes del divorcio. Había cubierto de todo, desde violencia de cárteles hasta fraudes de cuello blanco, forjándose una reputación de tenacidad y minuciosidad. Pero las exigencias del trabajo, las madrugadas, los barrios peligrosos y el desgaste emocional habían erosionado su matrimonio. Mariana lo había acusado de amar más su trabajo que a su familia. Tal vez tenía razón. Tal vez había estado persiguiendo historias cuando debería haber estado persiguiendo a su hija por el patio. Después del divorcio, Ricardo había dejado El Universal. El punto de quiebre llegó cuando se perdió el 5º cumpleaños de Sofía porque estaba cubriendo un doble homicidio en Ecatepec. Esa noche, había entrado a un departamento vacío, con un pastel comprado en la tienda derritiéndose en la barra de la cocina, y se dio cuenta de que se había convertido en el padre ausente que siempre juró no ser. Ahora trabajaba por su cuenta, escribía artículos de investigación ocasionales para publicaciones en línea y pasaba sus fines de semana con Sofía. El dinero era más escaso, pero podía controlar su horario. Podía estar presente. La casa de Rogelio Saldívar se asomó a lo lejos, una extensa mansión colonial con columnas blancas y un jardín impecable que gritaba, dinero viejo. Rogelio había hecho su fortuna en la industria farmacéutica, aunque Ricardo nunca había entendido bien los detalles. Importación, exportación, había dicho Rogelio vagamente. Consultoría de negocios. El tipo de respuestas sobre las que los hombres no hacen más preguntas. Ricardo entró por el camino de entrada circular, y la grava crujió bajo sus neumáticos. De inmediato sintió que algo andaba mal. Normalmente, Mariana estaría de pie en el pórtico, con los brazos cruzados, lista para reclamar a su hija con la menor conversación posible. Hoy, el pórtico estaba vacío. La casa se veía a oscuras a pesar del sol de la mañana. «Papi, ¿por qué no nos bajamos?» «Dame un segundo, bichito». Entonces, Ricardo lo vio. Una figura emergió de detrás de una de las columnas. Un hombre con uniforme de la policía estatal que se movía con determinación, el comandante Daniel Macías. Ricardo lo reconoció por una historia que había cubierto hacía años, una investigación de corrupción en Naucalpan. Macías había sido uno de los policías limpios, uno de los pocos que testificó contra su propia corporación. El comandante caminó directamente hacia la ventana del lado del conductor y se inclinó. Tenía el rostro curtido, a finales de sus 50 años, con el tipo de líneas duras que surgen de ver demasiadas cosas, pero sus ojos denotaban urgencia, casi desesperación. Ricardo bajó la ventana. «¿Comandante Macías?» «¿Qué?» «No la deje salir del auto», susurró Macías, con una voz apenas audible. Miró hacia la casa, y luego de nuevo a Ricardo. «Finja que el motor no arranca». Ricardo sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué?» «No entiendo». «Por favor», la voz de Macías se volvió fría, tajante.
No hay tiempo para explicar. Gire la llave como si estuviera intentando arrancar el coche, pero no la deje salir. ¿Me entiende? Ricardo miró a Sofía por el espejo retrovisor. Ella seguía tarareando, ajena a todo. Todos sus instintos le gritaban a Ricardo que se alejara de ahí, pero algo en la expresión de Macías lo hizo dudar. Esto no era una broma. Esto no era un error. Está bien, dijo Ricardo en voz baja. Está bien. Macías se enderezó y caminó hacia la casa, con la mano descansando sobre su arma de cargo. Ricardo giró la llave en el contacto, dejando que el motor intentara arrancar y se apagara. Lo hizo una y otra vez. Sofía dejó de tararear. Papi, ¿qué le pasa al coche? No estoy seguro, cariño. Dame un minuto. A través del parabrisas, Ricardo vio a Macías subir los escalones del pórtico y tocar la puerta principal. No hubo respuesta. El comandante probó la manija. ¿Cerrada? Volvió a tocar, esta vez más fuerte, y luego habló por su radio. El teléfono de Ricardo vibró. Era un mensaje de un número desconocido: quédese en el vehículo. La ayuda está en camino. No se acerque a la casa. ¿Qué diablos está pasando?, murmuró Ricardo. 20 minutos parecieron 20 horas. Sofía se inquietó, haciendo preguntas que Ricardo no podía responder. Él siguió intentando con el encendido, sin dejar de escanear la casa en busca de alguna señal de movimiento. Llegaron más patrullas, en silencio. Sin sirenas. Los agentes tomaron posiciones alrededor de la propiedad, moviéndose con precisión táctica. Luego, Macías regresó a la ventana de Ricardo y su expresión había cambiado. La urgencia había desaparecido, reemplazada por algo más oscuro. Tristeza, ira, alivio. Señor Fuentes, necesito que se vaya ahora mismo. Lleve a su hija a casa. Lo llamaré en una hora. Comandante, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Mariana? ¿Dónde está Rogelio? Macías miró hacia atrás a Sofía. Luego se inclinó más cerca. Se suponía que su hija no iba a salir de esta casa hoy. Ahora váyase, por favor. A Ricardo se le heló la sangre. Encendió el auto. Arrancó sin problemas. Por supuesto que lo hizo. Y dio marcha atrás para salir del camino de grava. Sofía saludó con la mano a los policías al pasar, pensando que todo era una especie de juego. Ricardo mantuvo las manos firmes en el volante, pero su mente iba a 1000 por hora. Se suponía que su hija no iba a salir de esta casa hoy. La hora que siguió fue una agonía. Ricardo llevó a Sofía a un restaurante a 5 kilómetros de distancia, le pidió hot cakes con chispas de chocolate, y la observó colorear en los manteles de papel mientras su café se enfriaba. Su teléfono por fin sonó a las 10:47 de la mañana. Señor Fuentes. Habla el comandante Macías. ¿Está en algún lugar privado? Estoy con Sofía. ¿Qué está pasando? ¿Puede llevarla a un lugar seguro? ¿La casa de un amigo? ¿Sus padres? Los padres de Ricardo vivían en San Miguel de Allende, jubilados y felizmente ajenos al caos de su vida. Pero su mejor amigo, Toño Domínguez, vivía a 20 minutos de ahí. Sí, puedo hacerlo. Hágalo ahora. Luego reúnase conmigo en la comandancia. ¿Solo? Ricardo dejó a Sofía en la casa de Toño, le dijo que era una emergencia. Prometió que se lo explicaría más tarde. La esposa de Toño, Yesenia, bendita sea, inmediatamente se llevó a Sofía a la cocina a hornear galletas. Toño llevó a Ricardo a un lado. Te ves como la mierda. ¿Qué pasa? Aún no lo sé. Te llamaré. El viaje a la comandancia fue borroso. La mano de Ricardo estaba temblando para cuando cruzó las puertas. Macías lo estaba esperando en una pequeña sala de conferencias junto con una mujer de traje oscuro que se presentó como la detective Laura Robles, de la Policía Estatal. Señor Fuentes, por favor, tome asiento, dijo Robles. Su voz era profesional, pero no descortés. Ricardo se sentó. Que alguien me diga qué diablos está pasando. ¿Dónde está mi exesposa?
¿Dónde está Rogelio Saldívar? Macías y Robles intercambiaron miradas. Finalmente, Macías habló. Arrestamos a Rogelio Saldívar y a Mariana Fuentes hace aproximadamente 40 minutos. Están siendo acusados de conspiración para cometer secuestro y de intento de homicidio. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. Ricardo sintió que su visión se estrechaba y su audición se volvía borrosa. ¿Qué? Rogelio Saldívar ha estado bajo investigación durante 6 meses, dijo Robles, deslizando un expediente sobre la mesa. Ha estado dirigiendo una red ilegal de distribución de medicamentos recetados. Fentanilo, oxicodona, benzodiazepinas, todos desviados de proveedores farmacéuticos legítimos y vendidos a través de una red de médicos y traficantes corruptos en 3 estados. Ricardo abrió el expediente con las manos entumecidas, fotos, registros de vigilancia, registros financieros. Y Mariana, su exesposa, ha estado ayudándolo a lavar dinero a través de una serie de empresas fantasma. Tenemos registros que se remontan a 18 meses. 18 meses. Eso fue antes de que se finalizara el divorcio. Mientras Ricardo había estado luchando por la custodia, Mariana había estado ayudando a su padre a dirigir un imperio de drogas. Pero Sofía. Dijo Ricardo, con la voz quebrada. ¿Por qué Sofía? Macías se inclinó hacia adelante. Hace 3 semanas, recibimos el aviso de un informante, alguien dentro de la organización de Rogelio. Nos dijeron que Rogelio estaba planeando algo que involucraba a su hija. No teníamos detalles, solo que iba a suceder hoy, durante el intercambio de custodia. Hemos estado vigilando la casa durante las últimas 72 horas, añadió Robles. Esta mañana, interceptamos comunicaciones entre Rogelio y un hombre llamado Bruno Huerta. Huerta es un sicario, señor Fuentes. Tiene antecedentes, asalto, robo a mano armada. Rogelio lo contrató para que pareciera un secuestro que salió mal. Iban a sacar a Sofía de la casa, matarla y tirar su cuerpo para que pareciera un rapto al azar. El mundo de Ricardo se inclinó. Se agarró del borde de la mesa, luchando contra las ganas de vomitar. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Porque Sofía vio algo que no debía ver. El recuerdo golpeó a Ricardo como un tren de carga. Hacía 2 meses, Sofía había vuelto a casa de una visita de fin de semana y le había hablado del cuarto de las medicinas, en el sótano del abuelo Rogelio. Se había perdido buscando el baño y deambuló hasta entrar a una habitación llena de cajas y frascos. Rogelio la había encontrado, se había enojado y le había dicho que nunca más volviera a bajar ahí. Sofía había estado muy asustada durante días. Ricardo se lo había mencionado a Mariana durante una tensa llamada telefónica. Ella no le dio importancia, dijo que Sofía estaba inventando cosas, que no había ninguna habitación especial. Ricardo lo había dejado pasar, enfocado en otras batallas. Lo dejé pasar. Ella me lo dijo, susurró Ricardo. Me contó sobre la habitación y no insistí. No podría haberlo sabido, dijo Macías. Pero Rogelio sabía que Sofía había visto la operación. Sabía que ella era pequeña, que hablaría, que eventualmente alguien haría las preguntas correctas. Así que decidió eliminar el riesgo. ¿Y Mariana estuvo de acuerdo con esto? ¿Estuvo de acuerdo en matar a su propia hija? Robles sacó otro documento. Su exesposa es la heredera de todo cuando Rogelio muera. Su patrimonio vale aproximadamente 680 millones de pesos, pero hay un fondo fiduciario creado para Sofía. 85 millones de pesos que serían accesibles cuando ella cumpla 18 años. Si Sofía muere antes de esa edad, ese dinero vuelve a Mariana. Creemos que esa fue parte de su motivación. El dolor de Ricardo se transformó en rabia, una rabia fría y cristalizada. ¿Dónde están ahora? En los separos del Estado. Serán procesados el lunes por la mañana. ¿Y Bruno Huerta? Lo atrapamos hace 1 hora. Estaba esperando en una bodega en Ciudad Neza, esperando la llamada de Rogelio. Encontramos una camioneta, cinchos de plástico, lonas. Estaba preparado. Ricardo se puso de pie con las piernas temblorosas. Necesito verla. Necesito ver a Sofía. Macías también se levantó.
Necesitaremos una declaración formal de su parte, pero puede esperar hasta el lunes. Cuide a su hija, señor Fuentes. Nosotros nos encargaremos del resto. Pero mientras Ricardo salía de la comandancia hacia el duro sol de la tarde, sabía que el comandante estaba equivocado. Ellos no se encargarían del resto. El sistema legal seguiría su curso. Claro, habría audiencias, juicios, acuerdos de culpabilidad. Tal vez Rogelio y Mariana irían a prisión. Tal vez recibirían cadena perpetua. Tal vez. Pero eso no era suficiente. Ricardo había pasado 11 años documentando cómo operaban los criminales, cómo pensaban, a qué le temían. Había entrevistado a asesinos, estafadores, narcotraficantes y políticos corruptos. Conocía su mundo. Conocía sus reglas y sabía cómo destruirlos. Para cuando Ricardo recogió a Sofía de la casa de Toño, ya había tomado una decisión. Sofía corrió hacia él, con migajas de galleta en la cara, abrazando al señor Bigotes bajo el brazo. «Papi, hicimos galletas de chispas de chocolate y de las normales». La señora Yesenia dijo que podía llevar algunas a casa. Ricardo se arrodilló y la atrajo a sus brazos, respirando el aroma de su champú. «Eso suena maravilloso, bichito». ¿Por qué había tantas patrullas de policía en la casa del abuelo? El abuelo Rogelio no se sentía bien. La policía lo estaba ayudando. ¿Mamá está bien? La mandíbula de Ricardo se tensó. Mamá está con el abuelo. Se van a ir por un tiempo. Sofía se apartó, estudiando su rostro con esos ojos grandes e inocentes. ¿Estás triste, papi? No, cariño. No estoy triste, le besó la frente. Estoy feliz de tenerte. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Ricardo se sentó en su pequeña oficina en casa y abrió su computadora portátil. El periodista de investigación que llevaba dentro nunca había muerto realmente. Solo había estado hibernando, esperando la historia correcta. Y esta era la historia de su vida. Comenzó con Rogelio Saldívar, registros públicos, archivos comerciales, títulos de propiedad. Rogelio había construido su imperio con cuidado, escondiéndose detrás de negocios legítimos de consultoría farmacéutica. Pero Ricardo sabía leer entre líneas. Sacó registros corporativos, cruzó los datos de los miembros de las juntas directivas, trazó el mapa de la red de empresas fantasma que Robles había mencionado. Luego pasó a Mariana. Su exesposa siempre había sido buena con los números, había trabajado como contadora antes de que naciera Sofía. Ahora Ricardo veía cómo había utilizado esas habilidades, creando facturas falsas, manipulando los libros contables, haciendo que el dinero sucio pareciera limpio. El rastro de papel estaba oculto, pero existía. Ricardo solo necesitaba seguirlo. Para las 3 de la madrugada, tenía una lista de nombres. Socios, distribuidores, médicos corruptos que habían estado escribiendo las recetas. Algunos ya estaban en el radar de la policía, pero otros no. Ricardo reconoció a varios miembros prominentes de la sociedad, personas que se creían intocables. Y no lo eran. Ricardo tomó su teléfono y llamó a un viejo contacto, un investigador privado llamado Isaac Herrera, que le debía un favor. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz ronca respondiera. Ricardo, son las 3 de la maldita mañana. Necesito tu ayuda, Isaac, y necesito que no hagas preguntas. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de ayuda? Del tipo que no involucra a la policía. Del tipo en el que encontramos cosas que tal vez no deberían ser encontradas. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Te enviaré las direcciones. Ricardo colgó y volvió a su computadora. La rabia seguía ahí, ardiendo en su pecho, pero ahora tenía una dirección, un propósito. Rogelio y Mariana habían intentado matar a Sofía para proteger su imperio y su dinero. Ahora Ricardo iba a quemar ese imperio hasta los cimientos, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que cenizas y arrepentimiento. Y se iba a asegurar de que ellos lo vieran caer. La lectura de cargos el lunes por la mañana fue un circo mediático. Rogelio Saldívar, consultor farmacéutico y pilar de la sociedad, arrestado por cargos de narcotráfico. La noticia estaba en todas partes.
Ricardo se sentó en la parte trasera del juzgado observando cómo hacían pasar a Rogelio y Mariana, vistiendo uniformes de prisioneros color naranja. Los ojos de Mariana encontraron los suyos. Y por un momento, Ricardo vio algo parpadear en su rostro. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? No importaba. Ambos se declararon inocentes. El abogado de Rogelio, un astuto litigante corporativo llamado Carlos Juárez, argumentó a favor de la libertad bajo fianza, citando los vínculos de Rogelio en la sociedad y el nulo riesgo de fuga. El fiscal contraatacó con la gravedad de los cargos. El juez fijó la fianza en 34 millones de pesos para cada uno. Rogelio pagó la fianza en menos de una hora. La fortuna de la familia era inmensa. Mariana, sin embargo, permaneció bajo custodia. Rogelio no pagó su fianza. Interesante. Ricardo siguió a Rogelio desde el juzgado, manteniendo la distancia. El anciano se subió a un Mercedes negro conducido por un hombre que Ricardo no reconoció. Ricardo tomó fotos, anotó la matrícula y se las envió por mensaje a Isaac. La respuesta llegó 20 minutos después. El conductor es Kevin Barrera. Trabaja para Servicios de Seguridad Cinal. Una empresa legítima, pero brindan protección privada para clientes de alto riesgo. Rogelio había contratado seguridad personal. Inteligente, pero no lo suficiente. Durante la semana siguiente, Ricardo realizó tareas de vigilancia como si estuviera trabajando en un reportaje, excepto que esta vez, lo que estaba en juego era personal. Documentó los movimientos de Rogelio, sus reuniones con su equipo legal, sus viajes al banco y una cena privada con dos hombres a los que Isaac identificó como Saúl Montes y Héctor Olvera, ambos distribuidores en la red de Rogelio. Ricardo también comenzó a hacer llamadas. Había pasado años forjando relaciones con fuentes en las fuerzas del orden, el sector salud y el área de finanzas. Ahora cobraba esos favores, recopilando información que la policía no podía o no quería compartir. Se enteró de que la operación de Rogelio había distribuido pastillas por valor de cientos de millones de pesos en los últimos 3 años. Supo de los médicos que habían estado haciendo recetas falsas. El doctor Enrique Barba en Guadalajara, el doctor Sergio Peña en León. Se enteró de las sobredosis, las muertes, las familias destruidas. Y lo documentó todo. Pero a Ricardo no le interesaba solo ayudar a la fiscalía. Quería algo más permanente, más devastador. Quería destruir la credibilidad de Rogelio, su reputación, su legado. La prisión era una cosa. La humillación pública era otra. Ricardo contactó a un antiguo colega de El Universal, un editor llamado Paco Burgos, que ahora dirigía un importante sitio web de periodismo de investigación. Se encontraron en una cafetería en Coyoacán. Me enteré de lo que pasó, dijo Paco, revolviendo el azúcar en su café. Lo siento mucho, Ricardo. Dios. No me lo puedo imaginar. Necesito tu ayuda para publicar algo. Paco levantó una ceja. ¿Qué tipo de algo? Un reportaje exclusivo. Todo sobre la operación de Rogelio Saldívar, el lavado de dinero, la red de distribución, los médicos involucrados. Tengo documentos, fotos, conversaciones grabadas. Quiero que sea público. La policía está armando un caso. Esto es diferente. Se trata de asegurarme de que todos sepan quién es realmente Rogelio Saldívar. Asegurarme de que su nombre sea veneno. Paco lo estudió detenidamente. Esto es personal. Claro que es personal. Intentó asesinar a mi hija. Tendré que verificar todo. No podemos publicar sin corroboración. Tengo la corroboración. Más de la que vas a necesitar. Paco asintió lentamente. Está bien. Mándame lo que tienes. Pero Ricardo, esto va a explotar. ¿Entiendes eso? Una vez que salga a la luz, no habrá marcha atrás. Bien. Ricardo pasó las siguientes 2 semanas escribiendo. No solo un artículo, sino un desmantelamiento exhaustivo. Detalló la operación farmacéutica de Rogelio, la red de médicos corruptos, las empresas fantasma, el lavado de dinero.
Incluyó entrevistas con familiares de víctimas de sobredosis, expertos médicos explicando cómo funcionaba el desvío de medicamentos recetados y analistas financieros que mostraban cómo Rogelio había ocultado sus ganancias. Y, además, incluyó el complot para matar a Sofía, las comunicaciones entre Rogelio y Bruno Huerta, la línea de tiempo, el motivo. Paco publicó la serie de reportajes un miércoles por la mañana, 8,000 palabras repartidas en 3 artículos, respaldados por cientos de documentos. La respuesta fue inmediata y devastadora. Los noticieros nacionales lo retomaron en cuestión de horas. Los socios comerciales de Rogelio emitieron comunicados deslindándose. La industria farmacéutica emitió condenas al respecto. 2 de los médicos corruptos, Barba y Peña, fueron arrestados por la FGR esa misma tarde. El abogado de Rogelio ofreció una rueda de prensa negándolo todo, afirmando que el reportaje de Ricardo era tendencioso y vengativo. Pero las pruebas eran abrumadoras. Para el viernes, 3 médicos más habían sido detenidos. 2 distribuidores se habían entregado y los activos de Rogelio fueron congelados en espera de una investigación federal. Ricardo observó todo desde su departamento. Sofía jugaba con bloques en la sala, ajena a la tormenta que su padre había desatado. No sintió satisfacción, solo una fría determinación. Esto era solo el comienzo. El fin de semana trajo un visitante inesperado. El comandante Macías apareció en la puerta de Ricardo el sábado por la mañana, con una expresión indescifrable. «Señor Fuentes, ¿podemos hablar?» Ricardo lo dejó entrar, verificando primero que Sofía estuviera entretenida con sus caricaturas. Se sentaron en la cocina, la gran complexión del comandante hacía que el pequeño espacio se sintiera apretado. «Vaya historia la que publicó», dijo Macías. «Solo informo los hechos. El fiscal federal está furioso. Usted publicó información que podría comprometer su caso. Todo lo que publiqué salió de mi propia investigación. Nada provino de fuentes policiales». Macías sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Está bailando en la cuerda floja, Fuentes. Respeto lo que intenta hacer, pero tiene que tener cuidado. Rogelio Saldívar todavía tiene recursos. Todavía tiene amigos». ¿Eso es una advertencia? Es un consejo de alguien que no quiere ver a usted ni a su hija lastimados. Ricardo se recostó en la silla. ¿Qué más? Bruno Huerta accedió a testificar contra Rogelio a cambio de una reducción de condena. Eso cambia las cosas. El fiscal ahora tiene un camino despejado para probar el cargo de conspiración. ¿Y Mariana? Sigue detenida. Está intentando llegar a un acuerdo, pero al fiscal no le interesa. Iba a dejar que su propia hija muriera, Fuentes. Ningún juez va a ser blando con ella. Ricardo sintió una oscura satisfacción ante eso. ¡Qué bien! Macías se puso de pie para irse, luego se detuvo en la puerta. Una cosa más. La seguridad de Rogelio se ha incrementado. Kevin Barrera ya no es su única protección. Si está planeando algo más, sea inteligente. Después de que Macías se fue, Ricardo se quedó solo en la cocina pensando. La exposición pública había sido la primera fase. Pero Rogelio todavía estaba libre bajo fianza, aún vivía en su mansión, protegido por el dinero y los abogados. El hombre que intentó matar a Sofía dormía en una cama cómoda, mientras Mariana, cómplice pero no autora intelectual, estaba en una celda. Eso no era justicia. Eso era solo el sistema avanzando mecánicamente. Ricardo necesitaba algo más. Llamó a Isaac Herrera. Necesito vigilancia en la casa de Rogelio las 24 horas del día. Quiero saber de todos los que entran y salen. Eso requiere mucho personal. Pagaré lo que cueste. Ricardo, ¿qué estás planeando? Solo dame la vigilancia. Isaac guardó silencio por un momento. Ya sabes que no puedo involucrarme en nada ilegal. Lo sé. Esto es solo recopilación de información. Eso es todo. Está bien. Pondré a alguien en ello para esta noche. La vigilancia reveló patrones interesantes. La mansión de Rogelio estaba en efecto bien protegida.
Kevin Barrera y otros 3 guardias de seguridad rotaban turnos, monitoreaban cámaras y patrullaban los terrenos. Pero el propio Rogelio se aventuraba a salir con regularidad a pesar del consejo de su abogado de mantener un perfil bajo, reuniones con los socios comerciales que le quedaban, cenas en restaurantes caros, una visita a su club de golf. El hombre era o muy arrogante o estaba desesperado por mantener las apariencias. Probablemente ambas cosas. Ricardo también notó que Rogelio visitaba regularmente a alguien, una mujer que vivía en unos condominios en Polanco. La investigación de Isaac la identificó como Cintia Carrillo, de 34 años, la exasistente administrativa de Rogelio. Las visitas siempre duraban exactamente 90 minutos y siempre ocurrían entre las 2 y las 5 de la tarde. Ricardo sospechaba que ella era más que una exasistente. Sospechaba que sabía cosas que podrían ser útiles. Un jueves por la tarde, Ricardo siguió a Rogelio hasta el edificio de condominios y esperó a que el anciano se fuera. Luego, se acercó al edificio y tocó el timbre del departamento de Carrillo. «¿Hola?» Su voz era cautelosa. «Señorita Carrillo, mi nombre es Ricardo Fuentes. Soy periodista. Me gustaría hablar con usted sobre Rogelio Saldívar». Una larga pausa. «No tengo nada que decir. No estoy aquí para hacerle daño. Solo necesito información. Le dije que no tengo nada que decir. Déjeme en paz». El interfono se apagó. Ricardo se quedó en la acera considerando sus opciones. Podía presionar más, podía presentarse de nuevo, podía incomodarla. Pero ese no era su estilo. Tenía que haber otra manera. Pasó esa noche investigando los antecedentes de Cintia Carrillo. Había trabajado para Rogelio durante 6 años, administraba su agenda, manejaba su correspondencia. Luego, hace 2 meses, había renunciado justo en el momento en que la investigación policial se estaba intensificando. Sin nuevo empleo desde entonces. Viviendo de sus ahorros tal vez, o de los pagos de Rogelio para que se mantuviera callada. Ricardo encontró sus perfiles en redes sociales, fotos de ella en eventos de caridad con Rogelio, fotos profesionales, fotografías de vacaciones. Nada particularmente revelador, pero entonces notó algo. En varias fotos llevaba puesto un collar con un dije distintivo, una letra C, estilizada con pequeños diamantes, costoso, personal. Rogelio se lo había comprado. Ricardo estaba seguro de ello. Investigó más a fondo y encontró recibos de tarjetas de crédito. Rogelio había comprado el collar en una joyería de lujo en el centro hace 18 meses. El precio, 204,000 pesos. Rogelio tenía una aventura con Cintia Carrillo. Y si Ricardo lo sabía, podía usarlo a su favor. Al día siguiente, Ricardo le envió un correo electrónico a Cintia Carrillo desde una cuenta anónima. El asunto decía: los secretos de Rogelio no te protegerán. El cuerpo del correo era simple. ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que planeaba hacerle a mi hija? La policía se está acercando. Y cuando aten cabos, será acusada como cómplice. Rogelio no la protegerá. Ni siquiera pagó la fianza de su propia hija. Usted no es especial para él. Es solo otro cabo suelto. Pero puede protegerse a sí misma. Puede decir la verdad. Puede cooperar. Piénselo. Ricardo no firmó el correo electrónico. No necesitaba hacerlo. Cintia sabría quién lo había enviado. 2 días después, Ricardo recibió una respuesta de otra cuenta de correo anónima. Véame en el bosque de Chapultepec, el sábado a mediodía, cerca de la fuente. Venga solo. Ricardo llegó temprano, escaneando el área en busca de cualquier señal de la seguridad de Rogelio. No vio a nadie evidente, pero se mantuvo alerta. Exactamente al mediodía, Cintia Carrillo se acercó, con gafas de sol y una chaqueta con capucha a pesar del día cálido. Se veía nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro. Esto fue un error, dijo de inmediato. No debería estar aquí. Pero lo está. Eso me dice que quiere hablar. ¿Qué quiere de mí? La verdad. ¿Qué sabe sobre la operación de Rogelio? No sé nada de drogas ni de distribución ni de nada de eso.
Yo solo administraba su agenda. Pero sabía que algo andaba mal. Ella desvió la mirada. Sabía que tenía reuniones con gente que parecía extraña. Hombres que no parecían socios comerciales. Sabía que mantenía un cuarto en el sótano al que no me estaba permitido entrar. Sabía que ganaba mucho dinero de fuentes que yo no entendía. Y no hizo preguntas. Me pagaba bien por no hacer preguntas. Ricardo suavizó su tono. ¿Cynthia? Rogelio intentó matar a mi hija. Ella tiene 6 años. Es inocente y la iba a mandar a asesinar para proteger su negocio. ¿Entiende eso, verdad? El rostro de Cynthia se desmoronó. Yo no sabía sobre eso. Se lo juro que no lo sabía. Pero sospechaba que era capaz de hacerlo. Asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. No lo es. No es un buen hombre. Pensé que podría cambiarlo o que no importaba o no lo sé. Fui una estúpida. Ayúdeme. Cuéntele a la policía lo que sabe. Testifique contra él. Él me destruirá. Sabe cosas sobre mí, cosas que he hecho para él. Irregularidades financieras, documentos falsificados. Si testifico, se asegurará de hundirme con él. Ricardo sacó su teléfono y le mostró la foto del collar. Le compró esto. Ha estado teniendo una aventura con usted durante al menos 18 meses, probablemente más. Su esposa murió hace 3 años, así que técnicamente no es adulterio, pero demuestra un patrón. La ha manipulado, le pagó por su silencio, la usó. Usted no le debe nada. Cynthia miró fijamente la foto y su expresión se endureció. ¿Qué quiere que haga? Quiero que se reúna con la detective Laura Robles, de la Policía Estatal. Cuéntele todo. Las reuniones de Rogelio, sus asociados, la habitación del sótano, todo lo que recuerde. A cambio, me aseguraré de que el fiscal sepa que cooperó. Serán más considerados con usted. ¿Y si Rogelio se entera? Se enterará. Pero para entonces estará bajo protección policial y él tendrá problemas más grandes. Cynthia se secó los ojos y respiró hondo. Está bien. Concierte la reunión. Ricardo llamó a la detective Robles esa noche. Ella accedió a reunirse con Cynthia el lunes por la mañana con total inmunidad por cualquier delito menor a cambio de su testimonio. Para el martes, Cynthia Carrillo había rendido una declaración detallada, 70 páginas de nombres, fechas, ubicaciones y transacciones. El fiscal federal lo llamó la pieza faltante. El abogado de Rogelio intentó desacreditarla, alegando que era una amante despechada en busca de venganza. Pero su testimonio estaba corroborado por documentos, grabaciones de vigilancia y otros testigos. Los muros se estaban cerrando, y Ricardo aún no había terminado. Había estado guardando la pieza final para el último momento. La que lastimaría a Rogelio más que la prisión, más que la exposición pública, más que perder su fortuna. Iba a atacar el legado de Rogelio, lo que más le importaba al anciano. Rogelio Saldívar siempre se había creído un filántropo. A lo largo de los años, donó millones a hospitales, universidades y fundaciones de investigación médica. Su nombre estaba en edificios, programas de becas y placas. Cultivó una imagen de benevolencia, de un hombre que construyó una fortuna y luego le devolvió a la comunidad. Pero todo ese dinero provenía del narcotráfico, de pastillas que habían matado a personas, destruido familias, arruinado vidas. Ricardo se iba a asegurar de que cada institución que hubiera aceptado el dinero de Rogelio supiera la verdad. Comenzó con el Tecnológico de Monterrey, donde Rogelio había financiado una cátedra en investigación farmacéutica. Ricardo envió una carta detallada al rector de la universidad, con copias de todas las pruebas de su investigación. Explicó que el fideicomiso Saldívar, con valor de 170 millones de pesos, se había financiado a través del tráfico ilegal de drogas. Sugirió que la universidad tal vez querría cambiar el nombre de la cátedra o devolver la donación. Luego hizo lo mismo con el Centro Médico ABC, donde Rogelio había financiado un pabellón de cáncer pediátrico. La ironía no le pasó desapercibida a Ricardo. Rogelio había usado el dinero de la venta de drogas para construir un pabellón para niños enfermos, y luego intentó matar a una niña sana para proteger ese dinero.
Se puso en contacto con el Museo Soumaya, donde Rogelio era miembro del consejo directivo. Se puso en contacto con el Jardín Botánico de Chapultepec, donde Rogelio había financiado la renovación de un área verde. Contactó a cada organización benéfica, a cada fundación y a cada institución que alguna vez hubiera aceptado el dinero de Rogelio Saldívar. Y a todos les dijo lo mismo: este dinero está manchado. Este hombre intentó asesinar a su propia nieta. Su asociación con él es un pasivo. La respuesta fue rápida. En una semana, 3 universidades anunciaron que cambiarían los nombres de sus fideicomisos y realizarían revisiones de las donaciones pasadas. El museo le pidió a Rogelio que renunciara al consejo. 2 organizaciones benéficas anunciaron que devolverían los donativos y quitarían el nombre de Rogelio de sus edificios. El Universal, el antiguo periódico de Ricardo, publicó un reportaje sobre filántropos con dinero sucio, presentando a Rogelio como el principal ejemplo. El legado de Rogelio estaba siendo borrado en tiempo real. Pero a Ricardo le quedaba una carta más por jugar, y esta era personal. A través de su vigilancia, Ricardo se había enterado de que Rogelio visitaba la tumba de su difunta esposa todos los domingos por la mañana en el Panteón francés. Era el único momento en el que el anciano estaba solo, en el que dejaba caer su fachada y mostraba emociones genuinas. Ricardo había visto el vídeo de vigilancia. Rogelio arrodillado frente a la tumba, con los hombros temblorosos y la cabeza inclinada. La esposa de Rogelio, Margarita Saldívar, había muerto de cáncer hace 3 años. Según todos, había sido una buena mujer, que ignoraba por completo las actividades criminales de su marido. Sofía había sido demasiado pequeña para recordar a su abuela, pero Ricardo había conocido a Margarita un par de veces durante su matrimonio. Había sido amable, cortés, el tipo de persona que te hacía sentir bienvenido en su casa. Ricardo se preguntaba qué pensaría Margarita si supiera en lo que se había convertido su marido, en lo que había intentado hacerle a su nieta. Un domingo por la mañana, Ricardo llegó al Panteón francés a las 7 de la mañana, 2 horas antes de la visita habitual de Rogelio. Caminó hasta la tumba de Margarita, una lápida sencilla con su nombre, fechas y una inscripción: amada esposa y madre. Ricardo se sentó en un banco cercano, y esperó. Rogelio llegó a las 9:15, conducido por Kevin Barrera. El guardia de seguridad se quedó con el auto mientras Rogelio caminaba hacia la tumba con flores frescas. El anciano se arrodilló, colocó las flores cuidadosamente y empezó a hablar en voz baja. Ricardo se acercó en silencio. Hola, Rogelio. La cabeza de Rogelio se levantó de golpe y su rostro palideció. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería hablar contigo a solas. Rogelio se puso de pie, con los ojos moviéndose de un lado a otro hacia el coche. Kevin Barrera observaba, pero no se movía. Ricardo se había colocado de tal manera que, desde el coche, parecía una conversación normal. Has destruido todo, dijo Rogelio, con la voz temblando de rabia. Mi reputación, mis negocios, mi legado. ¿Estás satisfecho? Ni de cerca. Sofía habría estado bien cuidada. Yo me habría asegurado de eso. Ibas a matarla. No reescribas la historia ahora. La fachada de Rogelio se resquebrajó. Ella vio cosas que no debía ver. Era un riesgo. En los negocios, eliminas los riesgos. Es una niña de 6 años. ¿Tu nieta? ¿Es tu hija? Tiene tu terquedad, tu incapacidad para dejar pasar las cosas, justo como lo estás demostrando ahora. Ricardo dio un paso más cerca. Quiero que sepas algo, Rogelio. Cuando vayas a prisión. Y vas a ir a prisión, me voy a asegurar de que Sofía olvide que exististe. Me voy a asegurar de que crezca sin saber nunca que su abuelo era un monstruo. Morirás solo en una celda, y nadie te recordará más que como un mal ejemplo. El rostro de Rogelio se contorsionó de furia. Tú, moralista de mier. Y una cosa más. Voy a visitar la tumba de Margarita con regularidad. Voy a traer a Sofía aquí y le voy a contar historias sobre su abuela. Historias buenas, historias reales. Sofía conocerá a Margarita como una mujer cariñosa. Pero tú serás borrado, como si nunca hubieras existido.
Rogelio se abalanzó hacia adelante y con las manos intentó alcanzar la garganta de Ricardo. Pero Ricardo era más joven, más rápido, y estaba preparado. Se hizo a un lado, dejando que el impulso de Rogelio lo llevara hacia adelante. El anciano tropezó, casi cayendo, y para cuando recuperó el equilibrio, Kevin Barrera venía corriendo por el césped. «Ya nos vamos», dijo Ricardo con calma, retrocediendo. «Pero recuerda lo que te dije, Rogelio. Ya estás muerto, solo que aún no lo sabes». El juicio comenzó en septiembre, 4 meses después del arresto. La fiscalía había armado un caso abrumador, el testimonio de Bruno Huerta, registros financieros, grabaciones de vigilancia y el relato detallado de Cintia Carrillo sobre la operación de Rogelio. El jurado deliberó durante menos de 6 horas. Culpables de todos los cargos. Rogelio Saldívar fue sentenciado a 35 años de prisión federal. A sus 72 años, en la práctica, era una cadena perpetua. Mariana recibió 20 años por conspiración y lavado de dinero. Bruno Huerta obtuvo 12 años por su papel en la conspiración, una reducción en lugar de la pena máxima gracias a su cooperación. Los médicos corruptos fueron sentenciados por separado. El doctor Barba recibió 15 años. El doctor Peña obtuvo 18. Los distribuidores, Saúl Montes y Héctor Olvera, recibieron sentencias similares. Ricardo se sentó en el juzgado y los observó a todos mientras se los llevaban esposados. No sintió alegría ni triunfo, solo un alivio vacío de que se hubiera acabado. O casi acabado. Un mes después de la sentencia, Ricardo recibió una carta de Mariana. Había sido enviada a través de su abogado. Dudó si tirarla sin abrirla, pero la curiosidad pudo más que él. Ricardo, no espero que me perdones. No espero ni siquiera que leas esto. Pero necesito decir algunas cosas. Fui débil. Fui codiciosa. Me convencí a mí misma de que los asuntos de mi padre eran solo negocios. De que la gente que compraba las pastillas sabía lo que hacía. Que no era nuestra responsabilidad. Me convencí a mí misma de que asegurar el futuro de Sofía. Incluso si eso implicaba algo horrible. Estaba justificado. Me equivoqué. Tan completa e irremediablemente equivocada. Mi padre destruyó todo. Destruyó nuestro matrimonio. Destruyó nuestra familia. Destruyó vidas de las que nunca sabré. Y yo lo ayudé. Pasaré el resto de mi vida en prisión sabiendo que casi dejé que matara a nuestra hija. Sofía está mejor sin mí. Lo sé. Por favor. No le hables de mí. No a menos que ella pregunte. Déjala crecer pensando que su madre murió o desapareció. O cualquier cosa que no sea la verdad. Ella se merece algo mejor que saber que su madre era un monstruo. Lo siento, no es suficiente. Nada de lo que pueda decir es suficiente. Pero de todos modos, lo siento. ¿Mariana? Ricardo dobló la carta y la guardó en un cajón. La guardaría. Tal vez. Tal vez algún día, cuando Sofía fuera mayor y tuviera preguntas, se la mostraría. La dejaría formarse sus propios juicios. Pero no ahora. Ahora, Sofía era una niña feliz que amaba a su conejo de peluche, creía en unicornios y no necesitaba saber sobre la oscuridad que casi la había consumido. Poco a poco, la vida volvió a ser algo parecido a la normalidad. Ricardo siguió trabajando por cuenta propia y escribió otro importante artículo de investigación sobre la corrupción en la industria farmacéutica, el cual le valió un premio de periodismo. Toño y Yesenia Domínguez se convirtieron en los padrinos no oficiales de Sofía, y su hija se hizo amiga de Sofía en la escuela. El comandante Macías se ponía en contacto de vez en cuando, siempre con alguna excusa sobre el seguimiento del caso, pero en realidad solo para asegurarse de que Ricardo y Sofía estuvieran bien. Y Ricardo visitaba la tumba de Margarita una vez al mes, por lo general solo, pero a veces con Sofía. Le hablaba sobre su abuela, de cómo Margarita había sido tan amable, de cómo había sido voluntaria en refugios de animales y de cómo preparaba el mejor pay de manzana. Sofía escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo estas historias de una mujer que nunca había conocido realmente. En una de estas visitas, Sofía hizo la pregunta que Ricardo había estado temiendo. «Papi, ¿dónde está el abuelo Rogelio?»
Estaban parados junto a la tumba. Sofía sostenía un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el campo detrás de su departamento. Ricardo se arrodilló a su lado. El abuelo Rogelio tuvo que irse, bichito. Tomó algunas malas decisiones y ahora está en otro lugar. ¿Va a regresar? No, no va a regresar. Sofía pensó en esto, con su carita seria. ¿Hizo algo muy malo? Ricardo eligió sus palabras con cuidado. Sí. Lastimó a personas. Iba a lastimarte a ti. ¿Por qué? Porque a veces los adultos toman decisiones terribles. Porque a veces la gente elige el dinero y el poder por encima de las personas que se supone que deben amar. Sofía miró las flores en su mano y luego las colocó con cuidado en la base de la lápida de Margarita. Me alegro de que se haya ido entonces. Yo también, cariño. Yo también. Se quedaron ahí un rato, con el viento de septiembre susurrando entre los árboles del panteón. Ricardo pensó en el último año, el terror, la rabia, el desmantelamiento sistemático del imperio de Rogelio Saldívar. Pensó en los artículos que había escrito, en el testimonio que había dado, en las llamadas telefónicas, en las reuniones y en las trasnochadas investigando. Pensó en la justicia y en la venganza, y en si realmente había alguna diferencia entre las dos. Al final, no importaba. Sofía estaba a salvo. Las personas que intentaron hacerle daño estaban en prisión. El mundo sabía la verdad sobre Rogelio Saldívar. Eso era suficiente. Mientras caminaban de regreso al coche, Sofía deslizó su pequeña mano en la de Ricardo. «Papi. Dime, bichito. ¿Te quiero?» Ricardo le apretó la mano suavemente, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, una sonrisa genuina cruzó su rostro. Yo también te quiero, más que a nada en el mundo. Y lo decía en serio. Sofía era su mundo, su razón para luchar, su razón para sobrevivir, su razón de todo. Rogelio y Mariana habían intentado arrebatarle eso, habían intentado reducir a su hija a una víctima colateral de su imperio criminal, pero habían fracasado. Ricardo Fuentes había sido reportero de Nota Roja durante 11 años. Había cubierto asesinatos, traiciones y la crueldad humana en todas sus formas. Había creído ver lo peor de la humanidad. Pero nada lo había preparado para el momento en el que se dio cuenta de que su propia familia quería a su hija muerta. Ese momento lo había cambiado. Lo había despojado de su objetividad, de su distancia profesional y de su creencia de que el sistema siempre funcionaría. Pero también le había revelado algo más, una capacidad de determinación enfocada, de pensamiento estratégico y de derrotar monstruos de maneras que el sistema legal nunca podría. Rogelio Saldívar pasaría el resto de su vida en prisión, con su reputación destruida y su legado borrado. Toda institución que alguna vez lo había honrado ahora lo condenaba. Todos sus socios comerciales se habían distanciado. Su nombre se había convertido en sinónimo de corrupción y avaricia. Y Mariana pasaría las siguientes 2 décadas tras las rejas, viviendo con el conocimiento de que había traicionado a su propia hija por dinero. Sin acuerdos de reducción de condena, sin libertad anticipada, sin redención. Los médicos corruptos que habían hecho posible el imperio de Rogelio habían perdido sus licencias y su libertad. Los distribuidores que se habían lucrado con la adicción estaban esparcidos en varias prisiones federales. Bruno Huerta, el sicario que había estado dispuesto a asesinar a una niña de 6 años, estaba encerrado en donde nunca podría volver a lastimar a nadie. Ricardo los había desmantelado a todos, pieza por pieza, usando las herramientas de su oficio, investigación minuciosa, exposición en los medios y filtraciones estratégicas. Volvió sus propios sistemas en su contra, usó su avaricia y arrogancia como armas. Y lo había hecho todo mientras el sistema legal avanzaba, asegurándose de que su venganza y la justicia se movieran en paralelo. Había sido agotador. Lo había consumido, pero había sido necesario. Mientras Ricardo llevaba a Sofía a casa esa tarde, escuchándola parlotear sobre la escuela, sus amigos y un libro de unicornios que estaba leyendo, sintió algo que no había sentido en meses. ¿Paz? No una paz completa. El trauma de lo que casi había sucedido nunca se desvanecería del todo. Pero era la paz suficiente para seguir adelante, para construir una vida, para ser el padre que Sofía necesitaba. Había ganado,
Y no por las condenas de prisión ni la cobertura de noticias ni la humillación pública de sus enemigos. Había ganado porque Sofía seguía viva, seguía siendo inocente y seguía siendo su hija. Estaba a salvo, era amada y libre para ser una niña. Esa era la única victoria que importaba. Y en cuanto a Rogelio Saldívar, pudriéndose en una celda de prisión federal, despojado de su fortuna y su legado, sabiendo que lo había perdido todo mientras la nieta a la que intentó matar florecía. Eso era solo un bono extra. Ricardo Fuentes había sido un reportero que documentaba las historias de otras personas. Ahora había vivido una historia propia, una historia de traición y venganza, de justicia y determinación. No era la historia que había deseado, pero era la historia que necesitaba. Lo había puesto a prueba, lo había quebrado y, en última instancia, lo había hecho más fuerte. Y al final, había protegido a la única persona que más importaba. Sofía estaba a salvo. Sofía era feliz, y eso era suficiente. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer lo que piensan en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos pronto.